Bienvenido, amado oyente, a tu programa de todos los jueves de 12 a 1. Yo soy Yanko, tu servidor, tu hermano en Cristo. Y este es, como te decía, tu programa de 1 hora con la Biblia abierta aquí con el ministro DJ Alex desde los estudios de Fiebre Radio. Te damos la bienvenida a un día más. Y en el día de hoy tenemos un programa que, como todos los programas, declaramos que es especial y que es de bendición para ti. Te traemos un tema el día de hoy que durante mucho tiempo ha sido mal interpretado y mal manejado, pero tenemos toda la intención que con la ayuda del Señor podamos esclarecer este asunto que hoy nos compete. El tema del día de hoy se titula Desenmascarando al Anticristo. Yo recuerdo, no sé si usted recuerda, en aquellos años del 89 al 91, a Mikhail Gorbachev, quien fuera presidente de la ex Unión Soviética, quien era considerado por muchos líderes religiosos como el Anticristo. No sé si recuerda que este expresidente de la Unión Soviética tenía una mancha en su frente y decían que esa era la mancha de la bestia, la marca de la bestia. Luego también se le atribuyó este título a Saddam Hussein, quien fuera presidente de Irak entre el 1979 y el 2003. Y ya por último, al presidente de aquí de los Estados Unidos, Barack Obama, también se dice que es el anticristo, o algunos se han atrevido a decir eso. Por otra parte, también las religiones se han acusado entre sí. Algunos líderes evangélicos han dicho que propiamente la Iglesia Católica, residente en el Vaticano, es el anticristo. Otros dicen que el famoso diablo de los tarritos y el tridente es el anticristo que habita o pudiera habitar en el cuerpo de alguien determinado y así tomar el dominio mundial de la tierra en un tiempo futuro. Pero estamos aquí el día de hoy con tan solo 1 hora de programa para intentar esclarecer esto, no con interpretaciones personales, como hasta ahora se ha hecho, sino con la Biblia abierta. Y tengo como invitado el día de hoy, una vez más, a mi hermano y amigo, el ministro competente, Saúl Reyes. Bienvenido, Saúl. Muchas gracias, mi amado Yanko, y el que ministra la radio acá también, nuestro hermano. Pues es para mí una bendición volver a estar aquí por segunda vez por este digno medio dirigirnos a todos los que son amantes de la verdad y que están pendientes en esta hora, los cuales todos los saludamos desde acá y le decimos que lo declaramos bendecido, ¿verdad?, por el Señor, y aquí estamos para servirle a usted, porque nuestra labor, nuestra misión es hablar la verdad, porque tanta gente que anhela esa verdad, y tenemos el privilegio, como dijo el Señor Jesucristo: si mis palabras permanecen en vosotros, entonces digo, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Este texto entonces se refiere a conocer la verdad sobre todo. No es una verdad, es toda verdad. Y intentamos llegar a conocer la verdad de la verdad. Y por eso estamos aquí con toda disposición de hablar sobre la palabra y dar algunas respuestas sobre realmente quién es el anticristo. Porque ya sabemos lo que piensa el mundo entero, lo que a través del cristianismo mismo
le dieron interpretación que a la luz de la palabra es incorrecto. Ciertamente la interpretación o la teoría universal lo tiene así definido, que el anticristo es un hombre. Un hombre que resultaría descendiente de la tribu de Judá, que obviamente tendría que ser judío o hijo de un judío. Así que esa es la definición según la teología en la cual yo estudié mucho en aquellos tiempos, y eso es lo que esperan, que aparezca alguien que tenga sangre judía y que ese hombre gobernará al mundo por 7 años. Y lo definen de que gobernaría en su gobierno 3 años y medio de paz y 3 años y medio de gran tribulación. Y lo explican que al final de los tiempos, entonces, vendría el Señor Jesucristo para destruirlo y hacerlo desaparecer. Sin embargo, eso no es verdad. Esto es lo que es extraño, porque a la luz de la palabra, realmente no es así la interpretación que se dio. Mi concepto es que desde aquellos tiempos hubiesen seguido estudiando y analizando realmente quién sería el anticristo o qué sería el anticristo. Que eso es lo que ha sucedido en estos tiempos, que ha venido a nosotros el espíritu de la revelación y nos ha indicado a la luz de la palabra realmente quién es el anticristo. Y a eso venimos en esta mañana, para compartir con ustedes y decirles, informarles quién es. El creyente o los hijos de Dios deben de conocer realmente todas las cosas, y especialmente sobre esto, porque es un tema tan controversial que unos tienen dudas y están pensando una cosa y otros piensan otra. Pero Dios le ha placido ponernos a nosotros frente a este mundo para decirles realmente quién es el anticristo. Y no con jactancia, lo hacemos con humildad y no con, como decía nuestro amado Yanko, no con pensamientos humanos o análisis humanos, sino con la guianza del Espíritu y con la revelación del Espíritu del Señor. Y aquí estamos. Yo mismo me sorprendí cuando vino la revelación a mí y me empezó a indicar el Señor y me dijo: el anticristo es este. Y entonces me di cuenta que yo mismo era anticristo. Wow. Entonces, por eso ahora hay millones de personas que están formando ese título de anticristo sin darse cuenta. Pero aquí estamos nosotros, no se preocupe, solo es de que nos escuche. Ponga atención a lo que le vamos a expresar y espero no se sienta mal, que más bien le cause bendición y le sea a usted, ¿verdad?, un gran beneficio, porque esto es maravilloso. Yo experimenté y he experimentado y gracias a Dios por haber conocido esa verdad. Así que para eso estamos aquí, en este medio de radio, y aprovecho para saludar a mis amados hermanos en Honduras, sí, y a todos los hermanos en Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Caribe, en todas partes, hasta en Europa, en España hay hermanos alumbrados, en Francia también tenemos ya, hay hermanos que están alumbrados, y en todos los que escuchan esta radio, este programa, les decimos bendecidos. Así es, hermano. Eso es así. Blanco. Sí, aprovecho para enviar un abrazo a mi hermano, el ministro Santiago Hernández, a Antonio Núñez, a Germán Matamoros, bueno, el pastor Marcos Vallecido. Y quisiera mencionarlos a todos, pero nos tomaría el programa y no debe ser, ¿verdad? Entonces, Saúl, es bueno tener en cuenta que anticristo está compuesto de 2 palabras. Sí. El prefijo anti, que significa opuesto o contrario. Así es. O sea, que alguien que es un anticristo es alguien que tiene un sistema de pensamiento, un régimen
de pensamiento opuesto a lo establecido por Cristo. Así es. Totalmente. Sin embargo, no vayamos a dejar la línea de que es alguien que no sabe que lo es, ¿verdad? Wow. O sea que se puede ser anticristo y no saber que se es anticristo. Exactamente. Así es. Y tenemos el ejemplo en Pablo. Así es. Que creía en Dios y sin embargo era anticristo. Cuando él andaba en contra de los creyentes, ¿verdad? Porque él era muy fanático de la ley, entonces, según él andaba agradando a Dios y haciendo lo mejor para Dios. Entonces no se dio cuenta que él tuvo un tiempo de ser anticristo. La misma experiencia pasé yo. No me daba cuenta que yo mismo, siguiendo y amando tanto a Jesucristo, lo que hacía, lo que yo afirmaba que era en contra de Cristo mismo, no sabía porque no tenía esa revelación. Que fue lo que me sorprendió cuando vino la revelación a mí. ¡Wow! Entonces le pedí perdón al Señor. Pero es lo mismo. Y estoy hablando de un ministro que fui pastor por tantos años y evangelista nacional e internacional y sin darme cuenta. Si no hubiera venido la revelación a mí, estuviera todavía siendo anticristo. Pero ahora sí, gracias a Dios, ya sé lo que es contra Cristo. Todo lo que es contra Cristo, eso viene siendo. Pero vamos a tomar base bíblica para que sigamos esclareciendo y pongan atención, porque voy a tomar la base bíblica. Vamos a tomar la base bíblica para que usted vea dónde está mencionado el término anticristo. La primera cita es primera carta de Juan, capítulo 2 y el verso 18. Leamos así, dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Déjeme explicarle este texto un poco. Según Juan, él estaba viviendo los últimos tiempos, pero según hoy día, todos los pastores y sacerdotes están diciendo que se está viviendo el último tiempo. Y según mi parecer, según yo entiendo, entre 5,000 años, 10,000 años adelante, aquellos también van a decir que van a estar viviendo los últimos tiempos. Ahora fíjense, dijo él, ¿verdad? Según vosotros oísteis que el anticristo viene. Eso se estaba anunciando ya, que venía un anticristo. Como lo mismo se está anunciando hoy. Oye, ¿se ha tardado 2,000 años, Saúl? Ajá. Lleva 2,000 años, 2 días. ¿Te imaginas? Entonces, resulta que ¿por qué se afirma esto? Porque no hay entendimiento. El mismo Juan lo dijo, y no es para que vamos a creer de que Juan conoció al anticristo. Pero él le llamó anticristos a aquellos que se habían convertido al evangelio que dirigía Pedro y Juan y todos ellos, y al volverse ellos y decían cosas que no estaban de acuerdo con la creencia de Dios, entonces le llamaban anticristo. Luego leemos también en el capítulo 4 de la misma carta, verso 1 al 3, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y ahora ya está en el mundo. Ahí está. Es decir, esto estamos hablando en el primer siglo. Ya Juan estaba diciendo que ya el anticristo ya estaba. Porque el sistema de pensamiento estaba. Ajá. Pero ahora, ¿cómo un pastor puede decir que ya viene cuando Juan dijo que ya estaba?
Lo que pasa es que el mismo sistema de pensamiento carnal que no había abandonado la ley, no había abandonado el régimen de letra, continúa estando hoy en día en los sistemas religiosos, que no quieren vivir por fe, sino quieren seguir justificándose por obra. Por eso Romanos capítulo 10, verso 4, dice que el fin de la ley es Cristo. Si tú continúas viviendo conforme a la ley, conforme a la letra, tú eres un anticristo. Wow, entonces vamos viendo que, como dijimos al principio, en definición, de que el anticristo se creyó y se cree todavía en el sistema de que es un hombre, un hombre personal que gobernará al mundo. O sea, pensemos un poquito que en ese caso sería un hombre que convenza a todos los presidentes y reyes que hay en el mundo y se rindan a él para él gobernar el mundo. ¿Quién cree que eso se lograría? ¿Será cierto que un hombre será tan poderoso para convencerlos y le entreguen los países al anticristo para que él gobierne este mundo? Y por otro lado, Juan decía que ya estaba operando. Y que para qué esperarlo si ya estaba en aquel tiempo. Luego, entonces, el apóstol Pablo también hace mención de a lo que se le llama anticristo. Pablo menciona de otra forma en la segunda carta a Tesalonicenses. Pablo lo menciona de la siguiente manera. Segunda Tesalonicenses capítulo 2 y vamos a leer del verso 7 al 9. Dijo Pablo: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que a él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Wow. Entonces Pablo está personificando aquí al llamado anticristo. Y entonces esta palabra, Juan habló de muchos movidos por un espíritu, pero Pablo lo presenta ya como una persona, y por eso es que vino la confusión a este mundo para que empezaran a definir que el anticristo sería una persona, pero realmente no es una persona. El anticristo no es una persona, el anticristo es un sistema religioso. Impulsado por el espíritu de anticristo, espíritu contrario al mismo Cristo. Por eso Juan dijo, prueben el espíritu. Y por eso traemos hoy características de la actitud de lo que se le llama anticristo. Señores, no es un hombre, es un sistema de hombres. Es un sistema de hombres que se encargan de pregonar el evangelio, de predicar el evangelio, y sin darse cuenta que van en contra del mismo Cristo, sin darse cuenta, porque si se dieran cuenta no lo seguirían haciendo. Y le voy a decir una verdad así: el anticristo mismo nunca le va a decir a nadie quién es el anticristo, porque él mismo no lo sabe. No lo sabe y lo ignora, pero lamentablemente lo decimos así, no saben los creyentes quién es el anticristo. Es como quien es un ladrón. Mira la comparación. Es como un ladrón que viene a robarte a tu casa y tú no lo conoces. Se presenta como un ángel de luz y tú confías en él, y entonces te roba, te destruye y mata. Así actúa. ¿Y es alguien que roba
y no sabe que es ladrón. Y no sabe. Porque lo que está es enfermo, porque está viviendo conforme a una naturaleza destituida. Sí. Ahora, el mismo anticristo te está diciendo es alguien que viene para que tú esperes a otro. Él mismo te está diciendo que viene. El anticristo viene, pero el que te está diciendo que viene, él es el que te está diciendo el que viene, él es. Por eso vamos a ver algunas características que traemos ahora para identificar, porque el tema es desenmascarándolo, quitándole la máscara. Quítale la careta. Este tema indica que está con careta. Eso es como un boxeador, ¿verdad? O un luchador, lucha libre, que está enfrente y uno en la televisión dice, pero ¿quién será ese luchador? Porque no le ve por la careta no le ve la cara. Pero fíjate si se escuda detrás de la careta, y quisiera que tocaras este punto, y es que muchas veces el anticristo acusa de anticristo a los que no lo son. O sea, tú dices, él acusa de anticristo a los que no son. Exacto. Así es, porque él no conoce realmente quién es. Exacto. No conoce quién es. Entonces, ¿por qué? Porque el verdadero tiene la máscara. Exactamente. Tiene la máscara. Entonces, por eso, a la luz de la palabra es la forma de cómo lograr conocerlo. Imagínate tú, cuando yo me quité la máscara y me miré en el espejo de la palabra. ¡Wow! Yo era anticristo. Por ejemplo, cuando Cristo dijo desde la profecía que él ya no quería sacrificios, entonces, y yo era un proclamador y vividor de los sacrificios, entonces yo estaba en contra de Cristo. Porque el anticristo no acepta que el creyente viva por fe. Ahí está. Exacto. No acepta. Tiene que vivir por obras, por sacrificios, porque si no hace esto o lo otro, Dios no lo bendice, Dios no le da nada. ¡Wow! Entonces va contra Cristo. Atrevidos, ignorantemente. El anticristo es el que recibió la herencia que Jesucristo nos dio en el Calvario y se la está vendiendo a los hijos mismos de Dios, a los herederos. Saúl, estaba pensando ahora mientras hablabas y dice la escritura que Jesús llega al Jordán y le dice a Juan, es necesario que tú me bautices para que se cumpla toda justicia. Así es. Y ahí Juan le entrega, el último sacerdote, según el orden de Aarón, le entrega los pecados al Mesías, del cual se había profetizado que quitaría el pecado del mundo. Así es. El mismo Juan cuando lo ve le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí. Juan le entrega los pecados. Sabemos que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue perfecto. Sí. Sabemos que quitó el pecado. Entonces, una persona el día de hoy, un pastor, que continúa diciéndole a la congregación que son unos pecadores y no le enseña el régimen correcto por el cual deben vivir, entonces ese es anticristo. Ajá. Por eso en las características que traigo aquí, traigo unas 5, ¿verdad? Entonces vamos a ver y a referirse a eso, porque esa es una de ellas. Correcto. Fíjense bien en esto. Primero, vamos a ir avanzando. La primera es que el anticristo ama al Señor Jesucristo. Ay, Padre. O sea, está en contra ignorantemente. Como un hombre que empieza a aborrecer a su esposa que tanto le sirve. Oiga bien. Y se pone a hablar en contra de ella. Y da mala información de ella. Y es la que duerme con él, que le hace todo y que lo ama. Pero él, no, por ignorancia o por cualquier razón, habla en contra de ella. Así el anticristo ama al Señor Jesucristo, pero habla cosas que van contra su Cristo que tanto ama. Y esto me lleva a recordar un ejemplo que los papás de un muchacho tenían un perro, que el perro ya no lo utilizaban, pues ya era inútil el perro.
entonces había un enorme lago y le dijeron al hijo, ve a ahogar este perro al fondo del lago. Pues él se fue en una barca y cuando está en el fondo del lago, saca el perro y lo tira al agua para ahogar al perro allá. Entonces resulta que en esa lucha, el perro, con el perro, entonces se dio vuelta el barquito y el muchacho cae al agua. Y resulta que ahora quien se está ahogando es el muchacho. Pero como el perro es experto en nadar, el perro empieza a nadar y sacó al muchacho a la orilla y lo salvó. Entonces, es lo mismo que hacen entonces los anticristos, dándole muerte al Salvador mismo. Ay, Padre. Traicionando al Salvador al afirmar cosas que van en contra de su voluntad. Porque el anticristo ama a Cristo mismo. Pero deshonra el sacrificio. Pero deshonra el sacrificio de Cristo. Y hasta tiene por inmunda la sangre. Por eso que todo aquel también que se opone a que la sangre de Cristo esté vigente hoy día, y que todo es vigente hoy día, la gracia, el pacto, todo eso, también le digo, ya va formando parte del círculo de lo que se le llama anticristo, porque está en contra de ese sacrificio vivo y eterno para todos. Fíjese, la segunda es que el anticristo es el que se esfuerza por predicar el evangelio. Es el que se esfuerza por predicar el evangelio y estudia teología, psicología, se prepara, se capacita porque tiene un gran deseo de predicar el evangelio. ¿Ve? Pero resulta que entonces predica un evangelio pervertido, revuelto con la ley de Moisés. Jesucristo dijo, id y predicad el evangelio. No les dijo, vayan a predicar la ley de Moisés. Vayan y prediquen, dijo, el evangelio. Ahí tenemos el ejemplo en Pedro. Ajá. Entonces Pedro también actuó en contra. Porque Pedro empezó a predicar y según Gálatas capítulo 2, dice que Pedro predicaba y circuncidaba. Jesucristo no lo mandó a circuncidar. Porque todos los creyentes unidos a Cristo, en él somos circuncidados. Pero Pedro le añadía la circuncisión al evangelio. Levadura. El anticristo es el que le añade la ley al evangelio. Y el mundo está oyendo un evangelio pervertido, adulterado. Como quien dice, te doy café pero lleva leche. Entonces, el anticristo, él se esfuerza, dije, por predicar el evangelio y no se da cuenta que el evangelio se debe de predicar puro y pleno, solo el evangelio, eso es así, que es el evangelio de la gracia. Eso es así. No el evangelio de obras y de sacrificios, sino de la gracia donde el creyente, el Hijo de Dios, recibe todo gratuitamente, porque eso es la gracia. Es que el evangelio siempre fue uno solo. Sí. El viejo pacto sencillamente es una forma en que ellos interpretaron la gracia, que fue lo que desde un principio Dios intentó darle. Así es. O sea, el viejo pacto es la manera carnal de mirar el evangelio. Así que el nuevo pacto es la manera, el régimen espíritu de mirar el evangelio. Así es. O sea, el anticristo propiamente es la forma carnal de ver la gracia, queriendo justificarse por obra, queriendo establecer sacrificios propios, queriendo asumir una serie de rituales y cosas que para nada aprovechan. Así es. Por eso es similar lo que hoy se predica en todo el mundo. Allá en el pacto de la ley era que había que hacer las obras primero para recibir el galardón, para recibir la recompensa. Lo mismo ahora están predicando mucha gente, diciéndole a la gente que si no da dinero, no le escucha a Dios. Si no hace ayuno, no le escucha a Dios, no lo bendice. Si no hace vigilias, etcétera, etcétera. Entonces ellos están esforzándose, practicando sacrificios
que Cristo no quiere sacrificios. Él lo dijo en Oseas 6:6. No quiero sacrificios. Obediencia quiero y no sacrificio. Yo quiero, dijo, obediencia, conocimiento de Dios y misericordia. No quiero sacrificios. ¿Por qué? Porque se celebró un solo sacrificio y eterno, que fue el sacrificio del Cordero de Dios en la cruz. Padre. Eso se lo dijo allá Samuel a Saúl. Ahora bien, fíjate bien que hoy día abunda el asunto de que hay que hacer pactos con Dios. Entonces, Dios no nos mandó a hacer pactos a nosotros, no. Dios estableció un solo pacto único y eterno. Y en ese pacto no es que están las condiciones, porque no es un pacto condicional, no. Es un pacto incondicional, que lo hizo Dios, como tú decías en otra ocasión, lo hizo Dios consigo mismo. Porque en ese pacto solo se narran las promesas de Dios, los beneficios de Dios para los que creen en Él. No es, si tú haces esto, te voy a dar lo otro. No, porque el hombre le encantan las obras, el hombre natural le encantan las obras para gloriarse. Dios me hizo esto porque yo oré mucho. Dios me bendijo porque yo ayuné. Dios me bendijo porque yo di dinero. Dios me bendijo porque No. Dios no quiere bendecir porque se le dé. No, sino por gracia. Y esto es lo que está viviendo el mundo. Por eso es que hoy día está de moda los pactos. ¿Cómo es eso? Mira la comparación. Si un hombre está casado con una mujer, es un acta de matrimonio, es un pacto de dos personas para la vida, juntos, ok. Pero, si ella se casa con otro hombre, mientras está vivo el marido, entonces comete adulterio. Entonces, los que están viviendo parte del viejo pacto y parte del nuevo, disculpen, pero son creyentes adúlteros. Ay, Padre. Por eso es que Pablo habló en Romanos 7:4 del morir a la ley. Y ahora somos del que resucitó, dice. Exactamente. Ahora, tenemos otra característica que es que sin saber el anticristo o los anticristos o el sistema anticristo, sin saber, confiesa que el Señor Jesús no vino en carne. Por eso es que Juan dijo que para conocer el anticristo, el espíritu que confiesa que Jesús no vino en carne, dijo, es espíritu de anticristo. ¡Wow! Pero ¿en qué manera, en qué forma este sistema afirma que Jesús no vino en carne? Se lo explico. En primer lugar, ellos al pensar en la muerte de Jesús, entonces afirman esto. El Señor soportó esa muerte porque Él era divino. O sea que quieren indicar que Él no sintió el dolor realmente como si hubiera sido uno de nosotros. Eso es afirmar que no vino en carne. ¿Qué es afirmar en carne? Que Jesús tenía un cuerpo, Cristo tenía un cuerpo, su cuerpo era humano, con todas las debilidades y con todos los deseos y con todas las necesidades fisiológicas del cuerpo humano nuestro. Eso es así, si la Biblia dice que Él se despojó de toda su gloria. Sí, y que todo el dolor que pudimos haber sentido nosotros en una crucifixión, ese dolor lo sintió Él. Aunque Él era, en espíritu era divino. Y acuérdese bien que su cuerpo físico, Jesús, se hizo divino, pero después de la resurrección. Porque Él al participar de carne y sangre, automáticamente es destituido de la gloria. Así es. También hay otra que dicen que él mismo, aceptan que Él fue tentado en todo, pero que Él no pecó porque Él era divino. ¡Wow! No. Él no pecó porque supo resistir la tentación. Él fue tentado. Todas las tentaciones humanas que un ser humano experimenta, todas Él las recibió. Él sintió deseo de esto, del otro, igualito que nosotros. Pero como Él, con el poder mismo de Él mismo, que es Dios,
Él pudo demostrarnos que sí se puede vivir sin pecar en este mundo. Sí se puede. Ese era el propósito. Pero que Él fue tentado en todo, eso es bien cierto. Entonces los que dicen que Él era divino antes de ir a la tumba, están siendo anticristos al afirmar que Él era divino y que no tenía las debilidades todas del cuerpo humano. También, entonces, volvemos a recalcar que es una señal como para ir detectando a qué, porque tenemos otras verdades que explicar que por tiempo no se puede. Esto es un tema muy controversial y un tema muy inmenso que se necesita mucho tiempo para estudiarlo muy bien. Pero esperamos que se vaya entendiendo cuántas personas hay hoy día que están afirmando que Jesús no sufrió realmente como si hubiera sido uno de nosotros. Dicen, ¿por qué no? Dicen algunos, mire, ¿por qué no se casó? ¿Usted cree que no tuvo deseos de casarse? Él tuvo deseos de casarse, pero no se casó porque no convenía. Él pudo haberse casado, haber tenido hijos y todo eso, porque tenía un cuerpo humano igual al suyo y igual al mío. No, y es que había una boda que ya estaba conveniada desde antes de la fundación del mundo. Sí. Y esa boda era espiritual. Bueno, y era con nosotros su iglesia. Entonces se casó con la iglesia. Él no podía casarse antes. Entonces, ¿verdad? Si se hubiera casado otra vez, casado con una mujer y tener hijos y después casarse con la iglesia, entonces era adulterio. Era adulterio. Entonces él entonces con su cuerpo humano sintió todos los deseos. Él sintió todos los deseos de que siente todo hombre pecador. Él lo sintió, pero lo contrarrestó. Lo contrarrestó. Por eso fue que aún en el desierto, allá lo anticristo, lo llamado Satanás, convierte las piedras en pan. No, dijo él, no solo de pan vivirá el hombre. Él resistió toda tentación. Y la tentación, todas eran humanas, pero las resistió todas. ¿Para qué hizo eso él? Para que los hijos de él, para que sus seguidores aprendan que sí se puede. Sí se puede. A mí me dijo me han dicho en muchas ocasiones, oiga, pero usted, ¿cómo hace para conformarse con una sola mujer? ¿No se aburre de ella nunca? No. Estoy conforme con ella, contento con ella. Yo no ocupo más mujer porque el Señor no tuvo más mujer, pues yo tampoco. Él solo tiene una, que es la esposa, que es la iglesia. Yo tengo la mía, le digo. Así wow. Oye, yo he tenido la misma experiencia esa. Bueno. Tú sabes que a mí me han preguntado, un muchacho allá en el restaurante me dice, oye, pero mira qué linda es esa muchacha. Sí. Y yo le digo, es que yo no puedo estar en eso porque yo no soy hombre. No. Y me dice, pero ¿cómo que tú no eres hombre? Ajá. ¿Cómo así? Y yo le digo, no, porque yo soy hombre para mi esposa, pero para la iglesia, yo los veo a todos como iglesia, porque creo que todos son escogidos, ajá, creo que todos son llamados, ajá, creo que todos son predestinados. Entonces yo los veo como iglesia y por tanto, con ellos no puedo proceder como hombre, sí, tengo que proceder como la palabra. Así es. Por eso Jesús dijo, ustedes ya no son del mundo. No. Nosotros, lo que usted está mirando allí, lo que usted está escuchando, nosotros no somos de ningún mundo. Nosotros somos del reino de Dios. Nosotros estamos ahora, somos habitantes celestiales, porque Efesios 2:6 dice que nos ubicó el Señor en lugares celestiales. Uh-huh. Así que somos hombres celestiales, no hombres terrenales. Mira, eso es una revelación. Eso es una revelación. Eres hombre para tu esposa, pero para el mundo eres la palabra. Así es. Eres un espíritu caminando por la tierra. Eso te va a ayudar. Así es. Padre. Entonces, tenemos otra característica aquí que dice, predica contra el pecado, pero él mismo se considera pecador. Y hace que los creyentes se consideren pecadores. Por favor, por eso fue que Pablo lo llamó hombre de pecado e hijo de perdición. ¿Por qué hombre de pecado? Porque predica solo contra el pecado. Pero él mismo le dice a la congregación que él es un pecador todavía. Y los creyentes se sienten pecadores. Pero el mismo Juan dijo, el que practica el pecado es del diablo. ¡Wow! El mismo Juan dijo, los nacidos de Dios, dijo,
ya no pueden practicar el pecado, porque aquel que fue engendrado por Dios, dijo, les guarda, y el maligno no les toca, 1 Juan 5:18. Esto es lo que sucede con los hijos de Dios, ya no pueden practicar el pecado. Entonces, ya no se le puede llamar pecador a un hijo de Dios. Es que cuando se tiene entendimiento, lo que nosotros conocemos como pecado no es pecado, porque lo que nosotros conocemos como pecado realmente son las obras de la carne, sí, y son las manifestaciones de una mente carnal regente. Así es. Pero realmente pecado como tal, si damos una definición espiritual, es andar como carnal. Sí, por eso es que no se ha entendido, pero Pablo lo dijo clarito, dijo el hombre de pecado e hijo de perdición. El hijo de perdición no está hablando de los que están muertos en delitos y pecados. El que anda conforme a la carne. Es el que anda conforme a la carne, pero es predicador, es creyente. ¿Qué es perdido? Perdido es andar extraviado de la verdad. Yo tuve muchos años de ser pastor perdido, o sea, extraviado de la verdad. ¡Wow! Pero yo le decía perdido a los que miraba en borracheras, en parranda, haciendo y deshaciendo. Yo les decía perdidos a ellos, sin darme cuenta que yo también andaba perdido. Yo comencé, wow, qué tremendo. Mira, yo estaba pensando, y yo cuando comencé a conocer las cosas de Dios a través del sistema evangélico, sí, yo experimenté el amor de Dios, y yo comienzo a dar mis primeros pasos siendo anticristo. Sí, así es. Ay, padre. Pues sí, el mismo Pablo, imagínate, Pablo amaba a Dios y no se daba cuenta que andaba en contra de Dios. Y le dijo a Dios, ¿por qué me persigues? ¿Y quién eres tú? Le dijo. Como quien dice, hoy le puede decir a los anticristos el Señor, hey, pastor Julano, ¿por qué me persigues? Cuando este pastor está acusando a la iglesia, tratándola como pecadora. Ay, padre. ¡Wow! Y ofendiendo la iglesia misma, exhortándola y regañando a la esposa del Señor, por favor. El cristianismo es un cristianismo masoquista, donde este anticristo está con la corbata y la Biblia en la mano, regañando y aplastando a la iglesia. Y haciendo señales y milagros. Claro, pues Pablo dijo que no nos asustáramos porque iba a ser milagro. Oye, estaría bueno tocar eso. Mira, tú sabes que el anticristo hace milagros, manifiesta sanidades, prodigios. Claro. Ahí mira, en Gálatas capítulo 2, verso 7, sabemos quién era Pedro. Dice la escritura que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Sí. Entonces, ahí en Gálatas 2:7, Pablo creyó que Pedro predicaría la gracia con los judíos, pues había estado 15 días con él dándole algunas clasecitas. Así es. ¿Verdad que sí? Sí. Entonces hasta se dieron la mano en señal de compañerismo. Sí. Pero cuando continúas leyendo ahí en Gálatas capítulo 2, dice que cuando Pedro fue a Antioquía, Pablo le resistió cara a cara. Sí. Dice, porque era de condenar. Así es. O sea, Pablo le había expuesto la gracia. Ajá. Un camino mucho más excelente. Ajá. Que el que él conocía, porque él estaba contaminado. Sí. Estaba en dos pactos. Sí. Y entonces después de eso, ya Pablo dijo, bueno, pues así es, te doy la mano, tú le vas a ir a predicar la gracia a los de la circuncisión, sí, y yo voy a los de la incircuncisión. Así es. Pero después Pablo se entera que lo que estaba era contaminándolo todo. Que Pedro dice que obligaba a los creyentes a judaizar, a practicar el judaísmo. ¿Qué es lo que están haciendo todos los predicadores hoy día? Forzando a la amada, por aquellos por quien Cristo dio su vida, su sangre para lavarla y limpiarla y purificarla, lo están obligando a practicar el judaísmo. Ay, padre, mira, ve un momentico, perdona Saúl, ve un momentico conmigo a Gálatas capítulo 2, verso 12. Vamos a leer un momento. Fíjate, en el verso 11 dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, dice Pablo, porque era de condenar. Sí. Verso 12, pues antes que viniesen, esto es lo que tú estabas hablando ahora, Saúl, sí, antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Ajá. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo
de los de la circuncisión. O sea, Pedro era un hipócrita. Ignorantemente. Ay, padre, ignorantemente, Ahora, obviamente. ¿por qué? ¿Por qué, Bianco? Te voy a decir, Pedro fue uno de los que más amó a Jesucristo. Definitivamente. Y no vamos a decir que Pedro está perdido ahora. Su espíritu está ahora con el Señor. Definitivamente. Pero Pedro no hizo la obra eficaz como el Señor lo mandó. Porque es que estaba amando al Señor con una mente carnal. Así es. Entonces Pedro no entendió. Y así como Pedro hay muchos hoy día, que cuando ellos hacen un milagro, entonces ese milagro los engaña, porque dicen, entonces yo estoy muy bien con el Señor. Muy bien estoy yo. Por eso es que Pablo lo dijo a los tesalonicenses. Les dijo en el verso 9, dice en el verso 10, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. ¿No hay predicadores que en el mensaje hablan más de Satanás que de Cristo? ¿No hay iglesias que se dedican a hablar más del diablo y demonios que de Cristo? Si hay iglesias que no lo mencionan ya. Esos son anticristos. Y mira cómo dice, con gran poder y señales y milagros mentirosos. ¿Por qué? Porque repite eso, Saúl. Dice con gran poder y señales y milagros y prodigios mentirosos. ¿Eso dónde está? Está en la segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 2 y el verso 9. Apunta eso. Ahora, fíjate bien usted creyente que esté escuchando hoy. Si tú vas a una iglesia donde te predican el 90% de milagros, de sanidades, de bendiciones que te va a dar Dios, que Dios te va a bendecir y que te va a bendecir, tened cuidado. Porque acuérdate que Jesús dijo en el capítulo 7 de Mateo que vendría el tiempo cuando le diría, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, y él les dirá, apártanse de mí, hacedores de maldad. Los hacedores de maldad no se dan cuenta que son hacedores de maldad. Esto es cosa seria. Pero aquí estamos nosotros para ayudarte. Claro. Y si tú quedas inquieto, mira, tú llámanos y consúltanos para darte la respuesta, porque nosotros fuimos de allí, salimos del sistema de anticristo para predicar a Cristo realmente, sin contradecirle nada, sin adulterar su evangelio, sin adulterar su verdad. Entonces, los anticristos son predicadores de contra el pecado y contra el pecado. A favor de los pactos, a favor del sacrificio, a favor de los rudimentos, a favor de la letra. Entonces se convierten en ministros de pecado, como dijo Pablo en Gálatas capítulo 2, verso 17. Dice, y si buscamos ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Entonces, Cristo no fue ni es ministro de pecado. Pero también nos envió a nosotros no a administrar pecados, sino a ministrar la gracia, la salvación, la salud, que la santidad es fruto de esa santidad, de esa gracia, de ese mismo Cristo maravilloso. Entonces, el anticristo predica mucho contra el pecado, predica mucho sobre milagros. Nosotros que predicamos el evangelio pleno ahora, no, si nosotros también oramos por los enfermos y el Señor se manifiesta. Hay milagros, yo he visto milagros de que venga un aguacero sobre nosotros y hemos levantado las manos y se ha detenido ese aguacero. Pero no le andamos predicando eso a la gente, le andamos predicando la salvación en Cristo, la paz de Cristo, la gracia de Cristo, las bendiciones, los beneficios, la herencia en Cristo Jesús. Eso es lo que predicamos. Pero el anticristo no, el anticristo se enfoca más en milagros, en sanidades. Por eso dicen, hay campaña de milagros y sanidad divina que ven para acá. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Es que la palabra no es milagrera. La palabra lo que hace es establecer la verdad. Así es. O sea, vamos a decirlo de una manera mucho mejor. La palabra lo que hace es manifestar la verdad que ya fue establecida. Ajá.
Ahora, fíjate en cómo se torna, como dijo Pablo, es prodigios y señales mentirosos. No es que no sean ciertos. Cualquier predicador ora por un enfermo y recibe sanidad. El problema es que a él lo engaña, porque él cree estar muy bien con Dios. ¿Ah? Así era yo antes. Milagros, sanidades, la gente corría para que yo orara por ellos. Yo le ponía las manos y se sanaban. Entonces yo me creía el gran siervo de Dios. Es que el hecho que tú puedas manifestar una verdad que Cristo estableció, no quiere decir que tú andes conforme a la verdad del Evangelio. Si vamos ahí mismo a Gálatas, capítulo 2, verso 14, dice, mira lo que le dice Pablo, dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, el que la sombra sanaba a los enfermos, delante de todo, o sea, se lo dijo públicamente, ¿sí? Dice, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Oye, ¿y Pedro era mejor que todos los predicadores de hoy? No. Pedro era mejor, si pero no andaba conforme a la verdad del Evangelio. Es que una cosa son las señales, es que la gente tiene que entender esto. Sí. Una cosa son las manifestaciones que tú traes a la existencia, porque eres un instrumento en las manos de Dios. Y otra cosa es que tú tengas la capacidad de poder establecer la mente de Cristo en una persona para que esa persona ya no tenga que estar siendo sanada cada rato, sino que pueda caminar en salud divina. Así es. Son dos cosas diferentes, son dos dimensiones. O sea, tus dones pueden manifestar una sanidad, pero la verdad del Evangelio establece algo mucho mayor. Y es que establece la transformación. Eso es lo que está buscando el Señor. Así es. Esta es la promesa hecha tanto en la profecía como ya en el Evangelio, en el Nuevo Pacto, ¿verdad? Es más, te voy a decir que en la iglesia, allá en Honduras, hace poco les dije, ¿han notado que ya poco nos estamos enfermando? ¿Han notado que ese es el diseño? Que por la palabra, como Jesucristo con la palabra sanaba, con la palabra liberaba, con la palabra todo, porque es el poder del Evangelio. Es el poder del Evangelio. El creyente se transmite salud con su boca, porque vive por fe. Y antes de que venga la enfermedad, se declara sano. Así es. Mira, es que cuando tú vives conforme a una naturaleza que Dios la ha declarado muerta, es una naturaleza que está destituida. Es como cuando tú metes una papa podrida dentro de un saco de papa. Esa papa podrida va a contaminar. Por eso es que la gente se enferma. Por eso es que la gente no puede caminar en salud divina. Por eso es que la gente está en pobreza y no está en prosperidad. Y por eso es que no experimentan la gloria en muchas áreas de su vida, porque están siendo contaminados con la muerte. Y la muerte lo que produce es eso. Produce escasez, produce muerte. Pero entonces cuando tú comienzas a vivir conforme al régimen correcto, cuando la mente de Cristo es activada, pues entonces ya no hay contaminación. A mí me dijo Dios y me habló clarito una vez. Y me dijo, ¿sabes una cosa? Tú me estás maltratando, me dijo, a mi amada, a mi esposa, que era la iglesia. ¿Por qué? Porque era bien exhortador y regoñador y maltratando. Le despertabas el pecado en la carne. Yo le pregunto a un marido ahora, ¿le gusta a usted, marido, que le vayan a maltratar a su esposa? No, ¿verdad? Pues eso es lo que hace el anticristo, maltratar a la esposa de Cristo. Ay, padre Saúl, lamentablemente ya se nos terminó el tiempo. No sé, creo que vamos a tener que en otra ocasión venir a hablar un poco más de este tema. Espero, bueno, que hayas quedado aclarado, amado, bendecido hermano querido que me escuchas. Y espero, bueno, haber podido ser de bendición para tu vida. Y como siempre hacemos, juntos te declaramos bendecido. Bendecido, con toda bendición. Feliz día.